Irigoyen es presidente. Después, los hechos que han entrado en la historia. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. De un pueblo incontenible, no solo frente a la custodia, sino ante el gesto de humildad del presidente. Un 1 de abril del año 1928 triunfaba la fórmula del radicalismo integrada por Hipólito Yrigoyen y Francisco Beiró en los comicios presidenciales. Por el caudal de sufragios obtenidos, cerca de 840.000, esta elección es recordada como el plebiscito, ya que los votos de la UCR superaron a los de la suma de todas las otras agrupaciones políticas. Yrigoyen había nacido en Buenos Aires el 12 de julio de 1852. En 1872, el tío de Yrigoyen, Leandro N. Alem, es elegido diputado provincial por uno de los dos partidos importantes de Buenos Aires, el autonomismo. Alem logra que nombren a Hipólito comisario en el barrio de Valvanera, con apenas 20 años. La figura de Yrigoyen empieza a ganar protagonismo dentro de la UCR. Llegan las elecciones de 1916 y la Convención Nacional de la UCR elige a Yrigoyen como su candidato a presidente. Su presidencia puso fin a una hegemonía conservadora de más de 40 años y significó el acceso de la clase media al poder político. Fue también el primero en adoptar una línea nacionalista. Sancionó reglamentaciones para proteger a los campesinos y creó cajas jubilatorias para empleados públicos. Dictó medidas para que la Argentina controlara sus transportes, yacimientos energéticos y su propia moneda. Reguló las tarifas de los ferrocarriles operados por capitales británicos, a la vez que se creaban líneas férreas estatales. En 1922 fundaría Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa estatal destinada a explotar las riquezas petroleras del país. El estallido en 1918 del movimiento estudiantil de la reforma universitaria fue apoyado por su gobierno, tomando una serie de medidas a favor de los reformistas. Pese a las iniciativas que favorecieran a los sectores obreros y medios, su mandato se vio manchado por las mayores masacres obreras en la historia de la Argentina, como la Semana Trágica, la masacre de la Forestal y la Patagonia Rebelde, con miles de obreros asesinados por las fuerzas de seguridad, a las cuales le impartió la orden de reprimir, y grupos parapoliciales de extrema derecha, entre cuyos dirigentes había miembros del partido gobernante, contra los cuales el gobierno no tomó medidas para detenerlos. En las elecciones de abril de 1928, Hipólito Yrigoyen, con 77 años, es elegido presidente de la nación por segunda vez, sacando casi el doble de votos que sus opositores. En su segunda presidencia, Yrigoyen intenta reproducir los mismos mecanismos que le dieron resultado en la primera. Finalmente, en septiembre de 1930, un golpe de Estado le quita el poder y rompe el orden constitucional. 37 días después de intervenir en el mercado petrolero, el 6 de septiembre de 1930, Yrigoyen fue depuesto por el primer golpe de Estado de la época constitucional, apoyado por una gran prensa de las familias oligárquicas, el ejército, la oposición de las élites conservadoras. La clase media, clave para la llegada al poder, había dejado de respaldarlo tras la catástrofe económica. Durante la década del 30, Raúl Scalabrini Ortiz argumentaría que la empresa estadounidense Standard Oil había desempeñado un papel relevante en los preparativos del golpe del 30. El general Félix Uriburu dejó el poder 2 años más tarde para permitir la llegada de un nuevo gobierno por parte del general Agustín Pedro Justo como presidente y Julio Argentino Pascual Roca como vicepresidente. La fórmula resultó electa en medio de comicios viciados por la virtual proscripción del radicalismo y con ello dio comienzo a la denominada década infame, caracterizada por un desenfadado fraude electoral.